Uno de los consejos que te puedo dar si vas a viajar a Japón o a cualquier parte es que no te olvides de contratar un seguro de viaje. En mi caso os recomiendo los seguros Chapka, que además apoyan este podcast. Podéis encontrar toda la info en la descripción y tenéis el 7% de descuento en sus seguros contratando a través de ese enlace o con el código GAIKAN. Konnichiwa. Hola, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast, vuestro podcast de Japón que se graba habitualmente allí en el país del sol naciente, pero en esta ocasión se está grabando aquí en Barcelona un episodio, el presente, realmente fuera de lo común, podría llegar a decir, y ahora os voy a explicar brevemente por qué es así. Para empezar, soy Alfonso del presente, soy Alfonso, estoy grabando este episodio en 2020, el día 28 del 12 de diciembre de 2020, esto no es ninguna inocentada, aunque a lo mejor lo pueda parecer, pero es realmente fuera de lo común, como he dicho, este episodio, porque sabéis que, bueno, la segunda temporada, estaréis quizás pensando, ¿esto qué es?, ¿no? Estoy siguiendo la segunda temporada. Llevo escuchado quizás los anteriores episodios hasta este número 48 y bueno, Alfonso, son episodios grabados por ti en Japón en tu viaje del año 2019, en tu viaje al país nipón, pues hace un año, ¿no? Y Gaikan siempre se caracteriza por eso, ya lo sabéis, las dos primeras temporadas son pues grabadas in situ allí en el país en mis viajes. Así que este episodio número 48 ya habréis visto además el título, evidentemente cuando escuchéis esto, pero es algo fuera de lo común porque lo tengo que grabar aquí, sin ningún problema, lo hago en España y en la actualidad, ahora mismo, ¿no? No es un episodio grabado en mi viaje a Japón del 2019 como son todos los de la segunda temporada. Y además está grabado ahora mismo en la actualidad, recibiréis este episodio en pocos días realmente. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué es esto, no? Alfonso, os lo explico brevemente. Este episodio número 48 debería haber sido la segunda parte de mi charla con David Bosca sobre el retro. Os pongo en situación el episodio 205, el episodio quinto de esta segunda temporada, titulado Charla con David Bosca, todo sobre las tiendas de videojuegos retro en Japón, la Biblia del Retro Hunting parte 1. Fue un programa largo, como quizás recordaréis, en el que hablamos mi amigo David Bosca, muy conocido por su canal de YouTube Creativo en Japón, y servidor hablamos pues de este tema que tanto nos gusta, ¿no? Los videojuegos retro en Japón. Y David tenía de hecho una suerte de guión, una especie de guión ya preparado, y lo usamos para aquí, para Gaikan, para este podcast, y no nos dio tiempo a cubrir todo. No recuerdo si el programa, el episodio, el quinto del que os estoy hablando, duró casi 1 hora y media, realmente largo, pero aún así no pudimos acabarlo. Si lo recordáis, bueno, básicamente nos emplazamos a hacer una segunda parte, la Biblia del Retro Hunting parte 2, que estaría dentro de esta segunda temporada de Gaikan, pero no tuvimos tiempo en mi viaje a Japón del 2019 y no pudimos grabarlo. Entonces nos habíamos quedado, David y yo, el amigo David Bosca, para grabarlo cuando pudiéramos, ahora, en estos meses del 2020, de este accidentado 2020, y hacer la segunda parte, él desde Japón y yo en este caso desde Barcelona, desde España, y bueno, continuar un poco donde lo dejamos. Sin embargo, soy sincero, lo hemos ido dejando, han ido llegando episodios de esta segunda temporada que estaban grabados en Japón en mi viaje del 2019 y lo típico, ¿no? Bueno, David, ya grabaremos y Alfonso, a ver si tenemos un hueco los dos. Sabéis que está la importante diferencia horaria entre Japón y España. Y David, por ejemplo, es un hombre muy ocupado últimamente, pues hay que cuadrar horarios y se hace un poco más difícil. En resumidas cuentas, amigos, que Tomodachis no hemos podido grabar el episodio y, bueno, la temporada ya se acaba. Yo lo he ido posponiendo un poco, ¿no? Teníamos margen desde el episodio quinto, que fue la primera parte de esta charla, en la Biblia del Retro Hunting, que llamamos un poco en plan broma, hasta ahora, hasta el episodio más o menos 50, que durará esta segunda temporada,
pues había sitio para ubicar esta segunda parte que os decía y grabarla desde Japón, y en este caso, y desde España, así online y demás. Pero no ha sido posible. Ahora se han echado encima ya las Navidades. Os comentaba las fechas en las que estoy, que es en la actualidad, ahora mismo, cuando publico esto. Y David y yo no hemos tenido hueco. Nos solíamos también que podía ser una segunda parte, una charla, un episodio bastante largo, porque nos conocemos hablando de un tema como es el que estoy tratando ahora, como es videojuegos retro gaming en Japón, que nos apasiona y por lo tanto nos temíamos que podía ser algo largo. Y bueno, en definitivas cuentas, no quiero extenderme más, no hemos podido grabar el episodio. Así que por eso este episodio es tan especial, porque se graba ahora, se graba desde aquí, lo grabo solo y lo grabo en sustitución de esta segunda parte que teníamos que haber hecho David y yo sobre los videojuegos retro en el país del sol naciente. Pero no pasa nada, amigos. Seguramente que David y yo podremos grabar en un futuro no muy lejano, espero, esta segunda parte de lo que quedó pendiente. Seguramente será ya en la tercera temporada o un extra en abierto, ya veremos cómo lo ubico. Pero de momento salgo del paso grabando este episodio, también hablando de los videojuegos retro, y lo grabaré yo solo y ahora os cuento un poquito más. Pues sí, voy a grabar algo así, no muy largo, o eso espero, porque ya me conozco y me conocéis, y en el que voy a grabar, mejor dicho, un contenido hablando de videojuegos retro en Japón, un poco en sustitución, como os he explicado anteriormente. Y os quiero recordar brevemente otros episodios de este podcast de Gaikan, donde he hablado pues de esto que tanto me gusta, ¿no? De los videojuegos antiguos, clásicos, vintage en territorio nipón, en el país del sol naciente. Tengo en mente que en Gaikan sabéis que he tocado ya bastantes temas. Hay unos cuantos episodios ya entre la primera y la segunda temporada que está a punto de finalizar, como ya estaréis al tanto. Y además todos esos extras para mecenas que he ido haciendo con el paso de los meses. Y bueno, en principio yo pensaba que no había hecho muchos episodios tocando este tema de los videojuegos antiguos, clásicos y demás en Japón, pero así lo he estado repasando y sí que es cierto que sí que he dado pinceladas. Lo cierto es que pensaba que había hablado menos de este tema. Realmente sabéis que en Gaikan hablo un poco de todo, pues de sociedad, de choque cultural respecto a España, Japón, de lugares para visitar y ciudades interesantes del país del sol naciente y demás, y nunca me he querido centrar demasiado en videojuegos retro, porque es algo que me gusta, pero he entendido que bueno, que es algo quizás un poco más de nicho y sí que lo puedo tocar aquí en este espacio, en este podcast, pero no tiene por qué, tengo que tener cuidado, por así decirlo, de no dejarme llevar un poco por mi pasión, no por este tema. Sin embargo, repasando episodios que he hablado de videojuegos retro, os los voy a decir brevemente por si queréis escucharlos, os ha pasado alguno o complementan bastante con este. Como os decía, el episodio 29 de la primera temporada fue entrevista con David Bosca de Creativo en Japón, la parte 1, y el episodio 30 fue la parte 2. Fue la primera vez que David estuvo aquí en Gaikan, el amigo de Creativo en Japón. Y bueno, en esa entrevista, indudablemente, dos enfermos, entre comillas, y en el buen sentido como él y como yo, pues hablamos de retro gaming, de videojuegos antiguos, clásicos en Japón. Luego también he estado mirando y pensaba que prácticamente, aparte de lo que os decía, ¿no? El episodio 5 de esta segunda temporada, la Biblia del Retro Gaming parte 1, que como os he dicho hablamos también y ya lo habréis escuchado, supongo. Aparte de eso también el episodio 33 de esta segunda temporada, en el episodio 33, mejor dicho, hablé se titulaba Tiendas de videojuegos, manga, anime, figuras, etcétera, en una al sur de Osaka, y os describo todo lo que ofrece. En este episodio también os hablé de videojuegos retro porque entraba en una tienda allí al sur de Osaka y improvisando un poco os contaba un poco cómo era, qué podía ofrecer y demás. Y no solo eso, también quizás sabéis que estoy colaborando desde hace unos meses con el programa de televisión / radio, no sé cómo denominarlo, Japofan, con los amigos de Japofan.
Y bueno, en mi segunda intervención, mi segunda colaboración en su segunda temporada, si no recuerdo mal, hice un episodio... Perdón, traté también el tema ¿no? Se titulaba Viajes, turismo de coleccionista visitando tiendas de videojuegos retro en Japón, ¿no? Es otro que tenéis también aquí en el feed de Gaikan y que podéis escuchar. En fin, no quiero alargarme más, pero quería repasar un poco los episodios que aquí en este podcast he hablado de videojuegos retro, y otro de ellos es un extra, el número 21, que se llamaba El mundo de los videojuegos retro en Japón, intentando explicarlo para los profanos. Es un extra para mecenas, de todas formas, podéis escuchar, aunque no seáis mecenas, podéis escuchar, es un episodio exclusivo para los mecenas de aquí de iVoox, pero aún así podéis escuchar un fragmento si lo hacéis desde otras plataformas, como por ejemplo Apple Podcasts, ya que permite oír de manera gratuita y en abierto un pequeño fragmento del programa. En fin, lo dicho, que he tratado más de lo que pensaba este tema y os he hecho un repaso de varios episodios ahí rápido para si os apetece escuchar alguno, rememorar y demás. Así que voy ya al grano, os dejo con un poco de música y voy al grano de lo que tengo en mente en este episodio, comentar algunas cosas relacionadas con los videojuegos retro en Japón. Bueno. Voy a comentaros algunas cosas que me vengan así a la mente porque yo creo que en este tema en concreto tengo para hablar bastantes cosas, tengo para explicaros unas cuantas historias que creo que pueden ser interesantes, que pueden ser de vuestro interés. Y lo cierto es que tengo el guión que hizo, como os comentaba antes, David Bosca para este especial llamado La Biblia del Retro y realmente no voy a tocar los puntos del guión de David. Este no va a ser un episodio que sustituya a esa segunda parte que tenemos pendientes de grabar, como os explicaba anteriormente, sino que voy a ir por otros derroteros y aunque hablaré de videojuegos retro en Japón, voy a tocar otros temas y no me ceñiré al guión y a los puntos que teníamos pensados David y yo para hablar en esta segunda parte de la Biblia del Retro que ya haremos en un futuro. Así que os voy a hablar de otras cosas que me vengan un poco así a la cabeza. Empiezo por algo que puede parecer un poco, al menos a mí, o a algunas personas muy metidas dentro del mundo de los videojuegos antiguos, clásicos y demás, en Japón les puede parecer un poco incluso raro, que es que los videojuegos retro no son tan comunes en Japón. A ver, aquí diréis, ¿cómo que no son comunes? Y pues el país del sol naciente, una de las cosas que le caracteriza, además de pues, todo el tema de la cultura otaku, del manga, del anime, de los videojuegos y demás hobbies y demás, pues bueno, los videojuegos retro, antiguos y demás, es una de las cosas que le caracteriza. ¿Cómo dices esto, Alfonso? Algunos os preguntaréis. Pues sí, lo cierto es que, como os digo, en muchas ocasiones es cuestión de puntos de vista. Si tú eres un experto en algo o te apasiona mucho una cosa en concreto, pues en ocasiones nos sucede, ¿no? Que tendemos a pensar que todo el mundo o gran parte de la población pues también tiene que saber, o nos pasa un poco, ¿no? Que nos intoxicamos un poco de alguna cosa y creemos que todo el mundo tiene que tener ese conocimiento. Y no es así, con los videojuegos retro sucede. No todo el mundo en Japón compra videojuegos retro, no toda la población japonesa, evidentemente, sabe de videojuegos retro, y lo que os decía, no es tan común realmente a día de hoy, al año, por ejemplo, 2020, cuando os grabo esto, yo diría que no es tan común que haya tantas tiendas de videojuegos antiguos, clásicos y demás, y que haya, mejor dicho, tanta población interesada por ellos. Yo es algo que me ha sorprendido en ocasiones, ¿no? Porque yo, como sabéis, llevo muchos años yendo a Japón
Llevo mucho tiempo y en todos mis viajes siempre he comprado videojuegos antiguos. Es parte de mi motivación para viajar allí, como ya sabéis. No la única ni mucho menos, pero sí parte importante, no lo voy a negar. Y en ocasiones me he encontrado casos de personal de allí en Japón o amigos japoneses que he conocido que hablaban algo inglés o que hablaban algo español o que me podían traducir o personas que me han presentado. No solo japoneses, sino turistas de otras nacionalidades que se han quedado muy sorprendidos de que yo comprase tantos videojuegos retro o no solo de eso, sino de desconocían la existencia de este mercado y lo que os decía antes, ¿no? Que tendemos a pensar que todo el mundo va a pensar que los videojuegos retro son importantes en Japón, los va a conocer, va a saber las tiendas, los precios, las plataformas, los sistemas, las consolas que existen. No es así, ni mucho menos. Como os decía, he tenido algunas anécdotas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, mira, ahora sin ir más lejos, hablando antes de Japofan, Eri Fukuhara, mi amiga de Japofan, pues por ejemplo se sorprendía cuando alguna vez hemos hablado o hice el programa hablando de videojuegos retro. Ella, siendo japonesa, se sorprendía de que hubiese tanto mercado en su propio país, ¿no? Es un caso como otro cualquiera de una persona que no tenía ni idea y que le sorprende, pues que lo que os decía antes, ¿no? No todo el mundo tiene por qué saber ni es realmente tan popular en Japón. También me ha pasado con turistas españoles o de otras nacionalidades. En ocasiones has conocido gente allí en Japón, pues yo que sé, en Kioto, en tal ciudad, pues a lo mejor en el hotel, en un bar, personas que hablaban español o que entablabas una conversación en inglés o estaban alojados en un sitio donde tú estabas, en un ryokan, donde se tercie. Y bueno, siempre salen, como sabéis, algunas conversaciones recurrentes, ¿no? Es la primera vez que vienes a Japón, tal, te ha gustado esto, has visto lo otro. Bueno, conversaciones entre turistas que en ocasiones comparten experiencias y un ratito siempre está bien, ¿no? Compartir un poco cómo estamos disfrutando del país. Y en ocasiones, a lo mejor ha salido el tema o me han visto con bolsas o mochilas llenas de videojuegos y se han sorprendido, han dicho, ostras, pero ¿tantos videojuegos retro hay en Japón? ¿O por qué compras tanto de esto tan antiguo? O personas que no tienen ninguna relación con los videojuegos de por sí. Hablo incluso de los actuales. Pues imaginaos su sorpresa, ¿no? Al ver los retro y al ver a una persona como yo comprando tantos y demás. Y realmente se pueden sorprender, se pueden un poco... Lo que os decía, la reflexión es esa, ¿no? No todo el mundo no tiene por qué ser algo tan popular y depende siempre desde el punto de vista del que se mire, ¿no? También me ha pasado en alguna ocasión, pues incluso con David Bosca, el amigo que está saliendo bastante en este episodio, por motivos evidentes, y con otros amigos, comprando videojuegos en tiendas pues a veces alejadas o grandes, o tiendas que no solo tienen videojuegos, tiendas multidisciplinares que venden muchas cosas. Me ha sucedido incluso con dependientes. Darte cuenta que realmente esa chica o ese chico que está trabajando allí no tiene ni idea de videojuegos retro, aunque por ejemplo en esa tienda en concreto vendan un montón, ¿no? Pues por ejemplo, no sé, le pides que te enseñe algo, la Redcar, la Obi o alguna cosa un poco técnica de esa consola, cómo se embala, no sé, cómo se saca de la caja. Detalles que personas que estamos en el mundillo los damos por hecho y nos parecen tan normales y que todo el mundo debería saber, pues caes en la cuenta, te das cuenta realmente que no es así, ¿no? Y que hay personas que están fuera totalmente de ese mundillo, e incluso en Japón, siendo japoneses, trabajando en tiendas en ocasiones, y un poco caes en la cuenta, ¿no? Eres realmente consciente de que esto es algo un poco bastante realmente de nicho, ¿no? No todos los japoneses tienen que saber de videojuegos retro, no todos los turistas, los visitantes, realmente es algo un poco incluso fuera de lo común, ¿no? Y me parece... Quería comentarlo y resaltarlo un poco porque en ocasiones, como todos damos por hecho que Japón, todo el mundo tiene que saber de anime, de videojuegos, de cosplay y bueno, sí que es algo que puede ser relativamente, pues bueno, popular en el país, incluso por los extranjeros, pero la población de a pie, no todo el mundo tiene que saber de eso. Me viene a la cabeza, por ejemplo, otra anécdota, una vez una chica alemana que conocí en Kyushu. Y bueno, por una serie de circunstancias, pues una vez envío mi habitación de hotel y bueno, en ese momento estaba llena de videojuegos porque en ocasiones cuando viajas, y más hace años, en algunas ciudades te encontrabas a veces muchos chollos en Haro-Off, en tiendas así. De esto hace años, la verdad. Te encontrabas precios realmente muy buenos comparados con Tokio, Kioto y otras ciudades más visitadas.
y aprovechabas y comprabas un montón. Yo enviaba paquetes, enviaba cajas a España y ya está. Y me acuerdo aquella vez aquella chica pues se quedó muy sorprendida, ¿no? De que tuviese tantísimos videojuegos y esto lo vas a enviar, pero ¿cómo compras? ¿Cuánto vale esto? Claro, son personas que se quedan un poco alucinadas. En resumidas cuentas, y cerrando un poco este punto que quería tratar y que creo que no se ha tratado demasiado, es básicamente eso. No todo el mundo en Japón tiene que saber de videojuegos antiguos, clásicos y demás, ni personas de otras partes del mundo que visitan el país y realmente son totalmente ajenas a este mundillo, a este mercado, a esta fiebre de coleccionismo, no sé cómo calificarlo, pero es algo que sucede. Otra de las cosas que quería tocar en este episodio, en el que voy así, me van saliendo un poco ideas, como os decía, y estoy hablando de videojuegos retro para cubrir este hueco que tenía en el episodio 48 de la segunda temporada y que estoy grabando aquí en Barcelona en este 2020. Es que me he dado cuenta, y lo he comentado en algún otro Gaikan seguro, y vosotros también si habéis viajado al país y demás lo sabréis. Es que en Japón se siguen mucho las modas, ¿no? Hay mucha uniformidad en cuanto a manera de pensar, de comportarse y demás. Es una sociedad así, ¿no? Que está preparada y está un poco diseñada de esa forma. Y con el tema videojuegos, pues pasa también un poco que la gente va muy al día, ¿no? Enlazando un poco con lo que os he comentado antes, las personas, los japoneses, no sé si decir normales, pues es un poco hacen lo que hacen los demás, lo que están de moda, lo que les venden. En todas las sociedades es un poco así, ¿no? Me diréis, en sociedades, pues yo que sé, capitalistas o, digamos, desarrolladas, pero en Japón yo creo que más. Por lo tanto, pues, por ejemplo, videojuegos, pues no se ven, por ejemplo, tantas consolas como antes, o no se ve tanto, ya no diría retro, sino que algunos videojuegos o el concepto de videojuegos ha quedado un poco desplazado, yo diría, por la entrada de otras tecnologías que los han aglutinado, podría llegar a decir. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los móviles, a las tablets. Hace años yo fui a Japón, la primera vez, os lo he comentado en alguna ocasión que otra, fui en 2009 y en esa época era muy habitual, pues en el metro, por ejemplo, pues personas jugando con consolas portátiles. No recuerdo bien, PSP, por ejemplo, creo, o Nintendo DS habían salido, Game Boy Advance quizás. Tú ibas en el metro, te veías a muchas personas con sus móviles. En esa época yo diría que no había prácticamente smartphones, eran más móviles de concha y otros modelos más antiguos japoneses, y mucha gente iba también con su consola, pues con sus auriculares para no molestar, iba jugando a lo mejor a un juego de rol, recuerdo, en PSP, ¿no? Incluso personas muy mayores o Game Boy Advance, yo creo que veía gente. No es que vieses a todo el metro, a toda la población del metro en Tokio jugando a una videoconsola, pero era algo muy normal. A lo que vengo a referirme es eso, que Japón sigue las modas y últimamente pues ha entrado mucho más en los teléfonos móviles, sobre todo en Japón yo diría que el iPhone, y mucha gente, muchos ciudadanos nipones aprovechan sus trayectos en transporte público, algo que es por otro lado muy normal, para eso, para jugar en este caso a videojuegos o diferentes pasatiempos relacionados, y lo hacen ahora en su móvil. Por lo tanto, pues no se ven tantos pues videoconsolas como se veían antes. Yo creo que esto se puede un poco extrapolar al hogar, ¿no? A lo mejor hace más años, pues sí que la gente compraba una Nintendo, una consola de Nintendo, o tal hardware japonés para jugar a videojuegos, una videoconsola con sus correspondientes videojuegos. Y hoy en día yo creo que a lo mejor se ha perdido un poco de pistón eso, ¿no? La gente a lo mejor tiende más con su propio ordenador, con su tablet, con su móvil, con otros dispositivos, pues a jugar a eso, ¿no? También es un poco lo que os decía, ¿no? Nos afecta a todos, pero la publicidad que encontramos en trenes, en diferentes anuncios de la ciudad y demás de videojuegos, muchos son hoy en día para ordenadores, para tablets, para móviles, no tienen por qué ser para una videoconsola como sucedía hace más años. Básicamente es eso. Yo creo que un poco los japoneses están dejando un poco de jugar a videojuegos
en el concepto antiguo que lo tenemos en cuenta, ¿no? A tener tu PlayStation 2, por ejemplo, y tus videojuegos para PlayStation 2, o tener si nos remontamos más, tu Famicom, por ejemplo, tu consola de 8 bits de Nintendo y tus correspondientes cartuchos. No, hoy la gente ha tendido más a eso, pues a lo que le venden, y los videojuegos hoy en día pues han pasado un poco a ser más tema de videoconsolas, a saltar a otros dispositivos, ¿no? Y yo creo que la sociedad japonesa no ha escapado a eso. Por lo tanto, se hace un poco más raro todavía el tema de los videojuegos retro. Incluso el concepto de que un japonés de a pie, vamos a decir, tenga su videoconsola y sus videojuegos. Quizás muchos de estos japoneses hoy en día no tienen eso, y lo que tienen es su móvil o su tablet o su ordenador portátil o lo que sea en casa, y con eso ya juegan perfectamente a videojuegos. Bueno, vamos a otro punto. Voy a tocar otro tema relacionado con los videojuegos, y con los videojuegos retro en este caso. Me he centrado sin querer un poco en, pues un poco, no sé, hacer un poco de analizar la sociedad japonesa, como la sociedad general japonesa en cuanto a los videojuegos retro, tanto a qué populares son, ¿no? Sobre todo a día de hoy. Pero vamos, os voy a hablar un poco de una anécdota que tuve en estos años que he ido por allí buscando videojuegos retro, el retro hunting, ¿no? Que algunos comentamos en ocasiones. Bueno, el retro hunting, para quien no lo sepa, bueno, a veces se me puede ir el programa un poco a temas muy de nicho de videojuegos antiguos, y tampoco es mi intención, pero bueno, el retro hunting es eso, ¿no? Es, pues, como su propio nombre indica, pues salir un poco de caza, entre comillas, ¿no? Salir un poco a buscar chollos, o a intentar conseguir videojuegos que sean difíciles de conseguir, y es un poco esa aventurilla, ¿no? Tiene esa gracia. Os voy a comentar una pequeña anécdota que me sucedió en el primer viaje a Japón en el año 2009. Bueno, en esa época lo hemos comentado pues muchas veces, ¿no? Lo habréis oído también con otras cosas, no solo los videojuegos retro, ¿no? Pues hace años a Japón no iban tantos turistas. Ahora, cuando grabo esto, por desgracia por el COVID no se puede viajar, los turistas no nos dejan. Pero sabéis que, bueno, en los últimos años Japón ha experimentado una subida exponencial de visitantes extranjeros, de turistas, y claro, eso pues en muchas cosas ha influido, ¿no? En precios pues de hoteles, bueno, el país se ha adaptado un poco más al turismo, y por ejemplo, en cuanto a algunas cosas de coleccionismo, como son los videojuegos clásicos, en este caso retro, pues bueno, ha habido mucha más demanda, muchos más visitantes han ido al país, y por lo tanto los precios han ido subiendo porque el material ha ido escaseando, se han ido acabando. Pero como os decía, en el año 2009, la primera vez que fui, todavía había muchos videojuegos retro, o al menos comparándolo con los últimos años. Y yo, bueno, en ese momento me pilló estaba cambiando de trabajo, y bueno, había recibido... resumiendo, tenía bastante... En ese momento pues tenía dinero, tenía ahorros, y bueno, ir a Japón era una cosa que quería hacer desde hacía muchos años, y llegar al país y bueno, quedar totalmente alucinado por todo, como os imaginaréis, y sobre todo quien hayáis ido a Japón lo sabéis, que nuestro primer viaje suele ser una experiencia muy pues impresionante, ¿no? Realmente todo, alucinas con todo un poco, es un shock bastante importante. Y con el tema de videojuegos había muchísimos, muy baratos, y videojuegos antiguos, pero un montón, ¿no? Entonces yo compraba muchísimo, y bueno, me recuerdo unos amigos con los que iba de España. Y en ocasiones, bueno, en esa época también no sabía yo tanto de Japón en general, ¿no? Pero, por ejemplo, de temas de sacar dinero, de tarjetas de crédito, de débito, no estaba Japón no era todo tan fácil como es hoy en día, pues para muchos temas, ¿no? Y, por ejemplo, pasaba eso, no recuerdo bien, pero me dejaba sacar un dinero, no sé si eran 50.000 yenes o algo así, y por seguridad mi banco, que era Caixa de Penedés por esos entonces, cuando viajé, solo viajé con una tarjeta de crédito, creo, en ese momento, o una de crédito y una de débito, pero del mismo banco. En fin, de lo que iba la anécdota es que, bueno, no me daba más dinero hasta que no pasaran 24 horas, ¿no? No recuerdo la cantidad, pero igual yo sacaba 50.000, 60.000 yenes, y me decía que hasta el día siguiente no me daba más dinero, ¿no? Para sacar en efectivo. Y en muchas tiendas de videojuegos antiguos, retro, solo te dejaba pagar en efectivo.
Por lo tanto, en ocasiones me quedaba sin dinero. Diréis, ostras, Alfonso, pero no sé, son 400, 500 euros. Pues me pasaba, ¿no? Porque ibas a algunas ciudades y había muchísimos videojuegos en el año 2009 realmente baratos, de verdad. Era una auténtica exageración comparado con lo que lo podías comprar en tu país, en mi caso aquí en España, o incluso por eBay o otras plataformas internacionales para comprar y vender este tipo de productos, pues eran realmente, no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero eran muy baratos en Japón y era realmente un chollo, ¿no? Y realmente había días que gastaba muchísimo y le pedía a algún amigo que me dejara dinero. O sea, que yo me acuerdo que un gran amigo mío, me decía, Alfonso, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? Porque a lo mejor me había visto que había gastado, yo qué sé, 500 euros el día anterior, no me daba a lo mejor dinero, o ese mismo día en ocasiones, no me daba el banco por seguridad en esa época y demás, no me daba más dinero hasta el día siguiente o pasadas, no recuerdo si 24 o 48 horas. Algunos que habéis ido a Japón hace muchos años, igual me lo podéis corroborar en comentarios o donde queráis, pero sí, creo que era algo así, si no recuerdo erróneamente, por ahí andaban los tiros. Y entonces le decía, déjame por favor 50.000 yenes, saca tú con tu tarjeta de crédito, por favor, si eres tan amable, y yo te lo devuelvo mañana o esta noche en el hotel. Incluso se podía hacer una transferencia online, ¿no? En tu banco normal. Y sí, él sacaba en ocasiones con su tarjeta y me dejaba dinero en efectivo y yo le ingresaba normalmente esa misma noche en el hotel por transferencia bancaria, si no recuerdo erróneamente. Pero el caso es que me hacía préstamos que le pagaba casi inmediatamente y él sabía que evidentemente le iba a devolver el dinero, pero que yo me acuerdo que se asustaba, ¿no? Es esa anécdota que, bueno, no sé si fui 24 o 25 días, fuimos el primer año, y algunos amigos estaban un poco asustados conmigo en el sentido de decir, este tío se ha vuelto loco, está comprando aquí muchísimos videojuegos, está gastando mucho dinero. Sí que sabían que en ese momento estaba en un momento monetario bastante bueno por una serie de circunstancias. Y bueno, a lo mejor pensaron, mira, tira la casa por la ventana o es su viaje a Japón así soñado un poco y se está gastando un auténtico dineral. Pero me sucedía eso, me sucedía que no tenía dinero suficiente de lo que me daba la tarjeta y tenía que recurrir a amigos para que me prestaran y evidentemente se lo devolvía, pero bueno, una anécdota espero que curiosa porque yo recuerdo que estaban asustados, ¿no? Estaban como, Alfonso, ¿qué estás haciendo, no? Luego, pues esos videojuegos, pasados los años, muchos los he vendido, lo tengo que reconocer, porque realmente era tan barato y era como un chollo tan grande que comprabas de todo. Yo no compré en 2009 con intención de vender videojuegos retro, pero simplemente, bueno, era tan barato y realmente luego, esto os habrá pasado si habéis coleccionado algo, no solo videojuegos, yo creo, que luego llega un momento a veces que evalúas tu colección, ¿no? Y te das cuenta que no puedes tener de todo, por espacio, por una cuestión práctica, ¿no? Que hay que centrarse en algo. Y a mí me ha pasado con libros o con otras cosas, ¿no? Que igual te centras en un autor o compras libros de unas temáticas y luego pues los lees o te los quitas de encima, los vendes, lo que sea, porque llega un momento que no te cogen o que, bueno, que hay que centrarse un poco. Y a mí me pasó, ¿no? En el primer año tan loco de comprar videojuegos, de pedir préstamos a amigos porque el banco ahí en Japón no me daba más dinero hasta que no pasaran unas horas por seguridad. Y bueno, luego mucho material de ese lo tengo, sobre todo de algunas plataformas que me gustan mucho, como Sega Saturn o yo que sé, Sega Dreamcast, por ejemplo. Pues casi todos los juegos caros que tengo son de ese primer año, o muchos de ellos, pero otros los vendí de otras plataformas porque, lo que os decía, llega un momento que no puedes abarcar todo. En fin, que anécdota cubierta, préstamos en el primer viaje y yo como loco comprando videojuegos. Bueno, se me está echando un poco el tiempo encima. No quiero hacer este episodio muy largo porque ya os digo que haré un episodio... El episodio que tenía pendiente con David Bosca lo haremos y supongo que será ya la tercera temporada y esto es un poco una sustitución. Tampoco quiero hacer aquí un episodio realmente largo, algo ligero que sustituya a este que teníamos pensado y ya está. Pero sí que os voy a comentar algo más, por ejemplo, que me venga a la mente. Pues, por ejemplo... Voy a un poco desmentir un mito que sobre los videojuegos retro en Japón, que a lo mejor yo mismo me he encargado de crear o al menos de alimentar. Es pues, igual lo habéis oído alguna vez, como, sí, si te vas a una ciudad de estas muy lejanas, muy rurales de Japón y demás, que no conozca a nadie, que no haya apenas turistas, que no sea casi visitada,
pues ahí vas a encontrar pues grandes chollos de videojuegos y demás. Quien dice videojuegos dice figuras, dice pues bueno, este tipo de cosas de coleccionismo, ¿no? Bueno, pues yo diría que hoy en día no es así. Como os decía, desmiento o quiero un poco ir en contra de este mito que, bueno, os puedo dar algunos ejemplos, ¿no? No sé si lo habréis oído seguramente, ¿no? Pues todo el mundo va a Akihabara, en Tokio, y por lo tanto allí todo es muy caro y no hay casi nada. Si te vas a una prefectura rarísima, perdida de la mano de Dios, y encuentras allí una tienda de estas cosas relacionadas, de coleccionismo, de videojuegos, de cartas, de figuras, de lo que sea, pues vas a encontrar precios muchísimo mejor y muchísimo más material. Bueno, no es del todo cierto, al menos no a día de hoy. Os voy a poner un ejemplo, un par de ejemplos recientes. El año pasado, en mi último viaje, en noviembre de 2019, pues estuve, como sabéis, y por esta misma segunda temporada habéis sido testigos, que tuve el Sanyo Pass. Unos días, tuve una semana, un pase que me permitía pues viajar por gran parte del país en trenes bala, en Shinkansen, a un precio bastante razonable. Entonces estuve pues en algunas prefecturas y ciudades un poco fuera de lo común, porque yo también, como he ido muchas veces a Japón, como también sabéis, he visitado muchos sitios normales, vamos a decir, pues me fui a sitios un poco más raros que tenía pendientes y demás. Y en esos lugares, pues planeé una serie de rutas, pues así de templos, de lugares turísticos importantes que quería visitar, de legado histórico, museos y demás cosas. Y también aproveché por el camino si podía escaparme a alguna tienda de videojuegos. En ocasiones en estos sitios no hay casi tiendas de videojuegos, quizás algún book-off o alguna cadena importante. Y llegué a localizar algunas de estas más raras, más apartadas un poco de la gran ciudad, o más que de la gran ciudad en este caso, vamos a dejarlo en ciudad. Y pensé, bueno, aquí encontraré buenos precios y lo que hablábamos antes de este mito, ¿no? Lo que os comentaba. Pues no fue así. Os voy a decir, por ejemplo, dos casos en Totori, que tuvisteis un par de episodios al menos, 2 o 3 en esta segunda temporada que grabé en Totori. Uno de ellos, como quizás recordaréis, en las dunas de arena. Pues encontré una tienda de videojuegos muy grande, en plan almacén, no solo de videojuegos, sino de productos de segunda mano. Y pensé, ostras, esta es la mía. Casi nadie viene a Totori, esto es enorme, aquí tienen un montón de productos. Muchos habitantes de Totori, de esta prefectura y de esta ciudad, vendrán aquí en ocasiones con su coche y demás a vender pues cañas de pescar, ropa usada, videojuegos retro, yo que sé, películas de vídeo, películas de Blu-ray, lo que sea, ¿no? En una tienda realmente grande. Y bueno, desde las afueras de la tienda yo me las veía muy feliz, me frotaba un poco las manos diciendo, ya verás tú, qué bien. Y no, sin embargo, no encontré casi nada. De hecho, lo estoy recordando, os hice un episodio. Os hice un episodio de camino a esa tienda. Lo que pasa es que prácticamente el episodio salió tan largo que corté cuando entré. Pues en esa tienda apenas encontré nada, ¿eh? O sea, para lo lejos que estaba, los pocos turistas extranjeros que visitan Totori, por ejemplo, pues fue realmente pues un chasco, ¿no? Me pasó lo mismo en Yamaguchi. Como recordaréis, también visité Yamaguchi en mi último viaje, en el 2019, mi último viaje a Japón. Me sucedió 3/4 de lo mismo. Encontré un local muy parecido. Me tuve que desviar bastante. Fue a la vuelta de ver todo lo que quería ver en la ciudad, al volver a coger el Shinkansen. De hecho, tuve que andar, que eso en ocasiones es fastidiado, vamos a decir, porque igual tienes que andar 30-40 minutos para llegar a la tienda desde el transporte público y luego, pues si no encuentras nada, pues otros tantos de vuelta, ¿no? Y sucedió. Básicamente os quiero decir eso, ¿no? Que es un poco mito, al menos a día de hoy, porque sí que hace años yo he encontrado en sitios raros, ciudades desconocidas, rurales y sitios no visitados por los turistas, había mucha diferencia, se encontraba más material. Yo creo que se podría generalizar que era así. Pero a día de hoy yo diría, o es mi opinión, si me la queréis rebatir en comentarios o donde estiméis oportuno, adelante, pero yo diría que es un poco un mito, ¿no? Esto de vete a sitios raros y tal, ciudades muy desconocidas y demás, para encontrar chollos y demás, no es así por una serie de motivos que casi tendría que comentar en otro episodio porque no quiero alargarme demasiado, pero no es así.
Y bueno, voy a ir finalizando, voy a tocar otro punto así de videojuegos retro que complemente un poco este programa. Voy a hablaros de Ikebukuro, al menos del Ikebukuro en Tokio, es un barrio de Tokio, como muchos de vosotros ya sabréis, del Ikebukuro de hace años. En ocasiones algunos amigos aquí de Gaika me habéis dicho, Alfonso, casi nunca hablas de Tokio. Pues es verdad, tenéis razón, porque ahora hace años que no visito la capital del país y sí que he ido muchas veces y creo que sé bastante de Tokio, o he visitado muchos lugares de Tokio, pero es cierto que no sé, que lo tengo todo un poco más olvidado y sin querer tiendo a hablar de cosas más recientes, ¿no? Prefecturas que he visitado o partes, por ejemplo, de Kansai, ¿no? Que he estado en los últimos años, como Kobe, como Osaka, como Kioto, Nara, etcétera, etcétera. Y sí que es verdad que tengo Tokio un poco dejado, os pido disculpas, pero voy a hablar brevemente sobre Ikebukuro y los videojuegos retro. Para complementar y para acabar un poco este episodio, que no quiero alargarme demasiado, como os decía, en Ikebukuro hace años, al menos es mi recuerdo, lo que yo estoy seguro, vamos, yo he comprado bastante allí, porque sí que es cierto que hace muchos años, hace 8 o 10 años, en Tokio, incluso en Akihabara, pues había más retro y a precio más decente. Había menos turistas, como os he dicho antes, que visitaran el país. También ha habido una tendencia a eliminar tiendas de videojuegos antiguos por una serie de motivos. Y bueno, sí que es verdad que en Tokio pues se podía encontrar muchas cosas en Akihabara, pero poco a poco fue menguando y cada vez notabas que habían subido los precios. Y si visitabas otras partes de, por ejemplo, ibas a Nagoya, un ejemplo que se me ha ocurrido, y comparabas con Tokio, a la zona de Nagoya que tienen videojuegos, a Kamandori creo que se llama, y comparabas y decías, aquí es más barato en Nagoya. Pues algo así pasaba, ¿no? Y algunas veces estabas en Tokio una semana, 10 días, 12 días, lo que fuese, y te dabas cuenta que, bueno, que Akihabara, para ir de vez en cuando pues a hacer unas fotos, quedabas con algunos amigos, o ibas a algunos arcades a pegar unas partidas, a jugar algunas máquinas recreativas o lo que sea. Pero para comprar videojuegos retro no se cazaban tantos chollos o cosas como años atrás, ¿no? Entonces un poco Ikebukuro fue mi sustitución. Es un barrio que me gustaba mucho, en el que me he alojado más de una ocasión en Tokio, porque yo creo recordar que estaba bien comunicado, creo que estaba la Loop Line, y en general me gusta, es un barrio animado, incluso para quedar a cenar con gente, para tomar copas. Había algunos salones recreativos de estos un poco fuera de lo común, muy chulos en Ikebukuro, al menos recuerdo uno muy bonito. Y también había algunas tiendas de videojuegos retro y se podía comprar material pues en mejores condiciones que Akihabara, por ejemplo, sin ir más lejos. Y bueno, Ikebukuro, ¿dónde, por ejemplo, diréis, Alfonso? Pues creo que todavía existe, porque hace años que no voy a Tokio, como os comentaba. Por ejemplo, en Super Potato, en esa famosa tienda de videojuegos retro japonesa, en Ikebukuro había una pequeña tienda. Evidentemente el Super Potato de Akihabara es mucho más grande y conocido. Y en esa época no muchos turistas, o creo que no tantos turistas, sabían que había pues una tienda, una filial, vamos a decir, del Super Potato en Ikebukuro. No era tan grande, pero había buen material y estaba más barato, o yo creo recordar, bastante más barato que en el de Akihabara. Además encontrabas títulos pues de franquicias conocidas, Castlevania, Mega Man, Rockman y demás franquicias que todo el mundo solemos comprar porque son juegos muy chulos y contrastados, muy buenos, muy jugables de videojuegos retro. Y que, por ejemplo, en Akihabara, pues en el Potato de Akihabara estaban más caros e incluso no había stock, ¿no? Pues en el de Ikebukuro sí que había más material. Creo recordar, estoy casi seguro, que en Ikebukuro había un trader. Os hablo de hace 8 años quizás. Un trader que había algo de retro también. Si no recuerdo mal, lo cerraron, porque los últimos años que fui yo a Tokio pasé y ya estaba cerrado, pero... Bueno, Trader, no hay muchos en Tokio, yo creo. De hecho, Trader, si no recuerdo mal, es otra de las tiendas que venden videojuegos retro que opera en Tokio, sobre todo en Akihabara, ¿no? Pues en Ikebukuro había otra y alguna cosilla se podía encontrar. También había un Book-Off, que creo que sigue estando en Ikebukuro, y cerca de un cine, que no recuerdo el nombre ahora, que es bastante grande, y que era bastante extenso, estaba como en una planta, en un primer piso, se subía con unas escaleras mecánicas, un Book-Off en Ikebukuro que se encontraban bastantes cosas. También había una tienda que no sé si estaba un poco más, no en la parte más conocida de Ikebukuro, sino estaba al otro lado de la estación, por así decirlo, de la salida principal, de la plaza principal que todos tendréis en mente si habéis ido.
y que esa tienda no era de ninguna franquicia. Yo recuerdo que estaba alojado... Allí detrás había dos Toyoko Inn, esta franquicia de hoteles que sabéis que yo me alojaba mucho antes en ella. Y había dos allí detrás y, bueno, era Ikebukuro, pero andando hasta la estación pues había un poquito y estaba un poco más alejado, no estaba tan en la zona de influencia, vamos a decir. Y allí había una tienda de videojuegos y creo recordar que cartas coleccionables en la que había retro y, bueno, se podían cazar algunas cosas. También en Ikebukuro, ahora no me viene a la mente ninguna tienda más, pero sabéis que había y creo que hay una zona un poco así otaku, ¿no? Que había pues de cosplay, hay pues tiendas de manga y demás, así que complementaba un poco. No sé si decir que en Ikebukuro había una pequeña Akihabara, pero algo así podríamos decir. Básicamente es que yo iba a comprar videojuegos retro Ikebukuro y era una buena alternativa a Tokio, a Tokio, o mejor dicho, a Akihabara en Tokio. Me gustaba porque era más barato para alojarte, tenías sitios de restauración, de copas, izakayas y demás, tenías videojuegos retro, estabas en un sitio, yo creo que privilegiado de Tokio, así que le tengo un buen recuerdo y algo de cariño al barrio de Ikebukuro, y en concreto era también una de mis opciones para comprar videojuegos vintage, clásicos, retro en la capital nipona. Pues voy llegando al final, como os decía, no quiero ponerme demasiado tedioso. Este ha sido un episodio un poco en sustitución de lo que teníamos en mente, de lo que tenía pensado con David Bosca, como os explicaba al principio. Espero que os haya gustado. He comentado así varios temas que me han venido a la cabeza de videojuegos retro. Como os decía, creo que tengo muchas cosas que contar sobre este tema porque soy un poco pesado del retro gaming, sobre todo allí en Japón, ¿no? Es algo que me encanta, ¿no? Y que realmente ha influido mucho en mis viajes en Japón, ha condicionado, quieras que no, mis viajes al país nipón. Pero bueno, os he comentado una serie de cosas que espero que hayan sido de vuestro interés. Creo que podría hablar de otras, pero será en otra ocasión. Y como os decía antes también, esto no ha tocado el guión que teníamos previsto David Bosca y yo para hacer la segunda parte de la Biblia del Retro Hunting, ¿no? Eso queda, os emplazo en un futuro aquí en Gaikan, que lo haremos y supongo que será la tercera temporada. No sé cuándo, espero que lo podamos hacer pronto, que podamos concretar unas fechas para grabarlo. Pero ahora de momento he salido del paso, finalizando esta segunda temporada, y no hay mal que por bien no venga, porque como os habla el Alfonso del presente, vamos a decir, estoy grabando esto a día 28 de diciembre de 2020, no el Alfonso de la segunda temporada de Gaikan que está en Japón en el año 2019, sino eso, viene bien porque como os comentaba, no hay mal que por bien no venga, porque puedo felicitaros el año 2021. Os deseo lo mejor para este año que entra. Esperemos un poco pasar página. Creo que lo tenemos en mente. Este año tan malo, este año de la pandemia, el 2020, no este casi maldito 2020, que se vaya ya, que entre el 2021, aunque sea de forma simbólica, y las cosas empiecen un poco a cambiar. El tema de la vacuna, en general, para viajes, para trabajo, para todo. Que nos vaya la cosa un poco mejor y que sea un año que venga cargado de cosas buenas, o eso espero. Os deseo lo mejor, amigos tomodachis de Gaikan. Y lo dicho, ¿no? Así grabo este episodio ahora y puedo felicitaros el año como es debido. Y poca cosa más, lo voy a ir dejando aquí. Sí que os puedo decir que faltan solo 2 episodios de esta segunda temporada de Gaikan, que cubre mi viaje del 2019 a Japón, mi último viaje que pude realizar al país, y son el episodio 49 y el episodio 50. En esta ocasión, esta vez, sí que puedo deciros de qué van esos episodios. Sabéis que Gaikan normalmente, cuando lo grabo allí, no sé qué otro episodio habrá, ni sé el orden que seguiré. Este episodio es especial, el 48, y puedo ver el futuro y deciros qué vendrá. En el episodio 49, en el siguiente, va a ser creo que un contenido divertido, ya veréis, que es yo y unos colegas en un bar español en Osaka. De hecho, en Kiyobashi, en el barrio donde he vivido los últimos años que he estado alojado allí, los últimos meses y demás en Japón.
Y bueno, ya veréis, imaginaos, nosotros en un restaurante español y grabando de forma muy improvisada un podcast de Gaikan y comentando un poco las tapas españolas, que nos ponen en ese restaurante. Yo creo que va a ser divertido y de hecho está Hiroyuki Goto, que lo tuvisteis aquí en la primera temporada, mi amigo de Osaka, mi amigo japonés de allí, y algunos amigos más, ya veréis, va a ser divertido. Y el episodio 50 es otro episodio grabado allí en Japón, en el año 2019, en mi último viaje. Se llama El Fin, creo recordar, y es un poco pues el cierre, ¿no?, a ese viaje y un poco pues yo haciendo un repaso a lo que dio de sí pues esa aventura en Japón mía, personal, en 2019 que he compartido con vosotros aquí en este podcast durante todo este 2020. Y bueno, luego ya vendrá, y ya va para cerrar brevemente, pues vendrá pues la tercera temporada que empezará en este 2021 que tenemos aquí encima, amigos, y que espero que os guste. Como sabéis y os he adelantado, os lo recuerdo por aquí. La tercera temporada tengo gran parte de ella ya grabada, mucho contenido ya hecho, y está grabado aquí en Barcelona, entrevistas con amigos de aquí de Barcelona o entrevistas hechas desde aquí, desde mi casa de aquí, hechas pues en ocasiones online, amigos de Japón, pero es una temporada distinta, la tercera temporada. Yo creo que os va a gustar. Como no he podido viajar a Japón este año, este 2020, porque no ha sido posible con la pandemia, pues la tercera temporada de Gaikan será diferente, no será grabada allí in situ en Japón y demás, pero creo que os va a gustar porque innovaré y serán muchas charlas interesantes, yo creo, largas y demás con amigos que no tengo ocasión de hacer cuando grabo pues las temporadas de manera habitual allí en Japón. Así que prepararos porque llegará en breve, a principios del año 2021, cuando acabe esta segunda. Inmediatamente tendréis la tercera temporada de Gaikan. Y eso es todo, amigos. Yo creo que no me dejo nada. Quiero daros las gracias a todos porque, bueno, este podcast se ha ido convirtiendo poco a poco pues en algo sólido, ¿no? Cada vez hay más oyentes, de verdad, muchas gracias a todos. Mi colaboración con JapoFan, que también tenéis aquí en el feed, son muchas cosas, ¿no? Los mecenas, cada vez hay más mecenas también, pues me aportáis económicamente un poquito, ¿no? Y tenéis acceso a ese contenido extra que si queréis haceros mecenas en iVoox, lo agradecería, y tenéis un montón de episodios en exclusiva. Y voy poniendo contenido cada mes nuevo, episodios que complementan los normales, podemos decir, de Gaikan. Tenéis ahí pues a las personas, a los amigos que os guste mucho Gaikan y queráis echarme un cable con una pequeña donación monetaria, pues si os hacéis mecenas tenéis ahí contenido extra y me ayudáis. Y eso es todo, no voy a enrollarme más, que llevo casi una hora de programa, yo creo, luego lo editaré y demás, pero por ahí se van a andar los tiros. Lo dicho, gracias por escuchar este episodio especial. Nos vemos todavía en la segunda temporada, en este final de segunda temporada, en los pocos episodios que quedan, y pronto en la tercera. En resumen, muchas gracias por estar ahí, arigato gozaimashita y feliz año 2021. Un abrazo, Tomodachis. Hasta la próxima.